¿Qué pasaría si el millonario más frío de la ciudad temiera por sus despiadados negocios, en un silencio gélido, se arrodillara repentinamente sobre un suelo de mármol para jugar con el bebé de su criada? Eso fue exactamente lo que ocurrió en la finca Gran Caldwell. Y fue solo el comienzo de un escándalo que sacudió cada rincón de su mansión. Una sola risa de un niño, tras años de dolor, comenzó a revelar secretos y un amor prohibido surgió en el lugar más inesperado. Pero con la sociedad observando y la traición preparándose, ¿podría sobrevivir este frágil vínculo? Quédense con nosotros. Lo que se desarrolla a continuación los dejará sin aliento. Y al final, verán cómo incluso el corazón más frío puede encontrar el camino a casa. La mañana que Clare Bennett decidió llevar a su hija de 11 meses al corazón de mármol de la finca Caldwell, supo que podría costarle todo. Un paso en falso, una mirada aguda de los ojos equivocados, y su único trabajo, el sustento que les daba un techo, desaparecería. Durante horas, luchó consigo misma. ¿Podría arriesgarse? ¿Debería reportarse enferma y perder un día de paga que jamás podría reponer? La cuna chirriante de su apartamento estaba vacía. El vestidito de Lily, el único toque de color contra el papel pintado descascarado. La vecina que a veces ayudaba estaba fuera de la ciudad. La guardería local estaba cerrada. Clare estaba de pie en su cocina, abrazando a su hija, susurrándose a sí misma como una confesión. Si no voy, no comemos. Si voy, podríamos perderlo todo. La decisión la desgarró. Ató un lazo en los rizos de Lily con dedos temblorosos, le puso el vestido rojo, un regalo de una amiga de la iglesia, y se mintió. No creía que todo fuera a estar bien. Nadie lo vería. Tal vez ni siquiera estuviera en casa. Pero la verdad la perseguía a cada paso. Richard Caldwell no era conocido por su piedad. El autobús traqueteaba por Greenwich, con las ventanas empañadas por el frío aire de la mañana. Lily aplaudía con sus pequeñas manos a cada golpe, sus risitas cortando la culpa de Clare como una bendición y una maldición a la vez. Clare la besó en la frente y susurró: «Lo siento, cariño. Te mantendré a salvo. Te lo prometo». Entonces aparecieron las puertas de hierro. A un lado, aceras agrietadas y niños corriendo descalzos por los trozos de tierra. Al otro, un palacio de cristal y mármol con setos bien cuidados y guardias de seguridad con trajes oscuros. El contraste la hirió como una cuchilla. Se deslizó por la entrada de servicio, abrazando a Lily contra su pecho como si el calor de la bebé pudiera calmar el miedo que latía en las costillas. En la cocina, recostó a su hija con cuidado sobre una manta doblada, le entregó la tapa de una sartén a modo de juguete improvisado y cogió su fregona y su cubo. Cada rincón se sentía peligroso. Cada eco de pasos sonaba como un juez preparando una sentencia. Clare se inclinó sobre las baldosas, fregando con fuerza, atenta a la risa de Lily, rezando para que no resonara más allá de las paredes. Lo que no sabía era que arriba, Richard Caldwell, el millonario viudo y solitario, había cancelado sus reuniones matutinas. Años de enterrarse en salas de juntas y contratos le habían impedido recordar lo que realmente era el silencio. Sin embargo, el silencio en esa casa no era ningún consuelo. Era asfixiante. Tras perder a su esposa, había construido muros de mármol y reglas para protegerse. Pero el vacío lo oprimía como un ataúd. Esa mañana, deambulaba inquieto por los pasillos cuando un sonido lo detuvo en seco. No era el tic-tac de relojes antiguos, ni el arrastrar de los sirvientes, sino una risa alegre, sin filtros, viva. Richard entró en la sala principal y se quedó paralizado. Allí, contra el blanco inmaculado de los mármoles pulidos, estaba sentada una bebé con un vestido carmesí, aplaudiendo con las manos sobre un utensilio de cocina destartalado. La imagen era absurda, casi ofensiva para la estéril perfección de la finca. Sin embargo, no podía apartar la mirada. Por primera vez en años, algo se despertó en su interior. Algo que había guardado bajo llave junto con el ataúd de su esposa. En ese preciso instante, Clare se giró y lo vio.
La sangre desapareció de su rostro. El trapeador se le resbaló de las manos. El pánico la invadió. Agarró a Lily de un salto. Sus palabras se desvanecieron. Señor Caldwell, lo siento mucho. Por favor, perdóneme. No tenía con quién dejarla hoy. Sé que debería haberlo pedido, pero le ruego que no vuelva a suceder. Se preparó para la explosión, para la furia fría por la que era conocido. Todas las historias que había oído pintaban a Richard Caldwell como un hombre despiadado que demolía empresas y aplastaba a la competencia sin pestañear. Se lo imaginó llamando a seguridad, ordenando su despido en el acto, arrojándolas a ella y a Lily por las puertas de hierro. Pero nada de eso ocurrió. Richard se quitó la chaqueta a medida y la dejó sobre el brazo de un sillón. Lenta y deliberadamente, se sentó en la alfombra a la altura de la niña. Sus rodillas crujieron con el movimiento desconocido, pero no le importó. Tomó un juguete de madera que había cerca, lo extendió y dijo con voz ronca por la falta de uso: «Hola, princesita. ¿Puedo acompañarte?» El rostro de Lily se iluminó. Extendió los brazos hacia él, riendo como si hubiera estado esperando. Anhelando a él. Todo el tiempo. A Clare se le cortó la respiración. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la gratitud y el terror. La imagen del hombre temido en todas las salas de juntas, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, haciéndole muecas. A su hija. Era surrealista, casi peligroso de creer. Richard rió. Era breve, oxidada, casi rota, pero real. Lo sobresaltó. La sobresaltó. Por un momento, ambos olvidaron las reglas de amo y sirviente. Por un momento, fue solo un hombre solitario y una niña inocente, a la que no le importaba el poder ni el dinero. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clare. Se giró rápidamente, secándoselas con el dorso de la mano, avergonzada de que la hubieran pillado llorando. Pero Richard la vio. «¿Cómo se llama?», preguntó sin levantar la vista. «Lily Clare», susurró. Lo repitió lentamente, saboreando las sílabas. «Lee, un nombre fuerte». La bebé aplaudió, encantada con el sonido de su propio nombre en su voz profunda. Richard volvió a reír entre dientes, su armadura agrietándose. Luego, alzando la mirada hacia Clare, pronunció palabras que resonarían en su mente durante días. «Te equivocaste al traerla aquí sin preguntar. Pero si así es como se ve tu error, tal vez sea el mejor error que he visto en años». El pecho de Claire se encogió. El alivio y el miedo chocaron en su interior. ¿Significaba esto perdón? ¿Significaba peligro más tarde? ¿Fue solo un fugaz momento de ternura? No podía confiar. Todavía no. Entonces la sorprendió de nuevo. «Anda, haz tu trabajo. La vigilaré un rato». Las rodillas de Clare casi se doblaron. «Tú la vigilarás». La mirada de Richard se suavizó, aunque su mandíbula permaneció firme. «Ha pasado demasiado tiempo desde que me senté en el suelo con alguien importante». Clare se apoyó en la puerta de la cocina, con el corazón acelerado. Por primera vez desde que entró en esa casa, no se sentía completamente invisible. Algo había cambiado, algo que aún no podía identificar. Y aunque ninguno de los dos se daba cuenta del todo, esa simple decisión, la de Richard Caldwell de jugar con la hija de una sirvienta en lugar de echarla, fue el comienzo de una historia que derribaría cualquier muro que creían inquebrantable. La finca Caldwell, durante mucho tiempo una fortaleza de silencio, acababa de resonar con risas, y nada volvería a ser igual. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Clare, arriesgando tu único trabajo por traer a tu bebé, o quedándote en casa y perdiendo un sueldo que necesitabas desesperadamente? ¿Y qué crees que provocó la soledad de Richard Ben, la inocencia de Lily o algo más oculto en su pasado? Si este momento te conmovió, escribe un 100 en los comentarios. Dinos desde qué país lo estás viendo.
Y no olvides darle a me gusta y compartir esta historia si crees que incluso los corazones más fríos pueden derretirse. Los días siguientes inquietaron a Clare Bennet más de lo que podía admitir. Cada vez que fregaba los suelos de mármol o pulía los altos ventanales de la finca de los Caldwell, su mirada se dirigía a la gran sala de estar, casi esperando ver a Richard Caldwell todavía agachado en la alfombra con la pequeña Lily en brazos. No podía apartar el recuerdo de su risa, breve, temblorosa, pero real. Sin embargo, el miedo la carcomía. Un momento de ternura no borraba toda una vida de reputación. Richard Caldwell seguía siendo un hombre conocido por aplastar a sus oponentes, por descartar las excusas para vivir tras los muros del poder. Y luego estaba Victoria Hall, su prometida, la mujer refinada que parecía tallada en hielo y acero. Clare nunca había hablado con ella directamente, pero cada susurro entre el personal transmitía la misma advertencia. Victoria no toleraba el desorden. ¿Y qué podía ser más desordenado que una criada metiendo a escondidas a su hija en la mansión? Una tarde, mientras Lily dormía la siesta en su cuna improvisada en un rincón de la cocina, Clare tarareaba una canción de cuna que su madre le había cantado. La melodía, suave y dolorosa, envolvía las paredes de azulejos. Pensó que estaba sola. Pero cuando se giró, Richard estaba en la puerta, con la corbata aflojada y las mangas arremangadas, con el aspecto menos de un titán de las finanzas y más de un hombre escuchando un recuerdo. «Cantas bien», dijo en voz baja, casi áspera. Clare contuvo la respiración. No sabía que había alguien aquí. «Lo siento. No te disculpes», la interrumpió con suavidad. «Esta casa no ha tenido música en años». Su mirada se suavizó, pero tras sus ojos persistían sombras, ecos de un dolor que nunca había sanado. Clare bajó la mirada, dividida entre la gratitud y la inquietud. ¿Por qué siempre aparecía en esos momentos de vulnerabilidad? ¿Y por qué en su presencia sentía una agitación que la aterrorizaba casi tanto como la reconfortaba? El frágil equilibrio se hizo añicos días después. Victoria llegó. El sonido de sus tacones sobre el mármol la anunció mucho antes de que entrara. Cada paso era preciso, deliberado, como el tic-tac de un reloj en cuenta regresiva para la explosión. Entró en la cocina sin avisar. Su traje color crema, inmaculado. Sus labios se curvaron en una sonrisa sin calidez. Sus ojos se posaron en Lily, dormida en la cuna. «¡Qué vista tan interesante!», murmuró, con un tono de voz cargado de desdén. «¿Es tu hija?». Clare se puso rígida. «Sí, señora. No tenía con quién dejarla ese día». «Disculpa si me perdonas», espetó Victoria, interrumpiéndola. Dio vueltas alrededor de la cuna como un depredador, acechando a su presa. ¿Entiendes lo poco profesional que es esto? Una criada que no puede separar su vida personal de sus deberes es una carga. A Clare se le encogió el estómago. Quiso defenderse gritando que no tenía otra opción. Pero su voz salió temblorosa. «Trabajo duro. Ella no interfiere con mis deberes». «Interfiere». La risa de Victoria fue aguda. «Un niño no debe estar en esta casa. Y mucho menos cerca de Richard. ¿Crees que no oigo los rumores? El personal cotilleando que estaba jugando con tu hija. ¡Qué espectáculo! ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso para su imagen y la mía?» El corazón de Clare latía con fuerza. Peligroso. Era solo risa, solo la alegría de una niña. Pero las palabras de Victoria lo pintaron como una amenaza escandalosa. Esa noche, en la larga mesa de comedor puesta para dos, Richard se sentó frente a Victoria. Las copas de cristal relucían. Los cubiertos de plata relucían, pero el aire estaba cargado de tensión. «Has estado distraído», dijo Victoria con suavidad, cortando su filete con precisión mecánica. «He oído historias extrañas. Estás en el suelo con el hijo de una sirvienta». «Es cierto». Richard dejó su vaso. «¿Y si lo es?». Ella entrecerró los ojos. «Entonces es una tontería. Un hombre de tu estatura reducido a cuidar niños en la cocina. ¿Qué pensarán tus socios?».
¿Qué dirá la prensa? Apretó la mandíbula. ¿Desde cuándo jugar con un niño es un delito? Lo es cuando ese niño no pertenece aquí, replicó Victoria. No es de la familia. Ni siquiera es una invitada. Es la hija de una criada. Estás dejando que el sentimentalismo nuble tu juicio. Esa mujer, Clare, se está aprovechando de tu soledad. La acusación atravesó el pecho de Richard como un látigo. Golpeó la mesa. Con fuerza, el cristal tintineando. No hables así de ella. La sonrisa de Victoria se desvaneció. Por primera vez, vio como el hielo a su alrededor se rompía, pero no para ella. La mansión se estremeció bajo la tormenta de rumores que siguió. El personal susurraba en los pasillos, algunos compadeciéndose de Clare, otros condenándola. El punto de quiebre llegó cuando desapareció una reliquia invaluable de la familia Caldwell, un anillo de oro con esmeralda engastada. Fue Victoria quien aprovechó la oportunidad. Reunió al personal en el gran salón, con la voz resonando con furia justificada. Esta casa exige orden, y el orden se ha roto. Un anillo de gran valor ha desaparecido. ¿Quién de ustedes podría ser tan descuidado o desesperado como para quitárselo? El personal se removió nervioso. Entonces su mirada se posó directamente en Clare, que aferraba a Lily en sus brazos. Ahí está la respuesta, declaró Victoria. Es nueva. Necesita dinero, y ya trae a su hija a escondidas a estos pasillos. ¿De verdad creemos que ella no se rebajaría a robar?, repitió Gas. A Claire le flaquearon las rodillas. Eso es mentira. Nunca lo haría. Su voz se quebró cuando Lily gimió contra su pecho. Richard entró en ese preciso momento, atraído por la conmoción. Sus ojos recorrieron la escena. Victoria, de pie. Clare temblaba por las lágrimas. El personal susurraba con inquietud. ¿Qué está pasando? Aquí, exigió. Victoria se giró. Con preocupación. El anillo ha desaparecido y ella es la única con motivos. Mírala. Pero la voz de Richard fue cortante como una cuchilla. Basta. La habitación quedó en silencio. Se movió al lado de Clare, colocándose entre ella y Victoria. Su mirada era firme, su voz inflexible. No habrá registro, ni humillación. No mientras yo esté aquí. Clare se queda. El personal jadeó de nuevo, esta vez con incredulidad. El rostro de Victoria se tiñó de furia e incredulidad, luchando contra su fría compostura. Estás cometiendo un error. Siseó. Richard no se inmutó. El único error sería dejar que la sospecha destruyera el último vestigio de humanidad en esta casa. Las lágrimas de Clare resbalaron libremente, ahora con el corazón latiendo con fuerza de gratitud y temor. Gratitud por su defensa, temor por la tormenta que seguramente se desataría. Y en el fondo, Richard sintió algo más, una verdad que le oprimía el pecho, una verdad que había temido afrontar. Porque en la risa de Lily y la silenciosa fortaleza de Clare, empezaba a ver no solo distracción, sino a la familia que creía haber perdido para siempre. Pero a medida que las sombras se extendían sobre la finca Caldwell, una certeza se hizo más clara que nunca. Victoria Hall no descansaría hasta destrozarlo todo. La acusación de robo persistía en la mansión como una nube venenosa. Clare Bennett cargó con el peso de la misma en el pecho incluso después de la defensa pública de Richard Caldwell. Aunque aliviado, la creyó. La humillación la atormentaba. Cada mirada susurrante de los demás empleados era como una daga. Cada roce de faldas en el pasillo, como un nuevo rumor. Trabajaba en silencio, decidida a no darle a Victoria ni a nadie más munición. Sin embargo, las palabras de Richard resonaban en su mente. El único error sería dejar que la sospecha destruyera el último vestigio de humanidad en esta casa. 2 días después, la verdad salió a la luz.
Fueron el jardinero y el anciano que rara vez hablaba quienes se presentaron primero. Entró arrastrando los pies en la casa de Richard. Estudio, agarrando algo en su curtida palma. Señor Caldwell, yo encontré esto. Abrió la mano para revelar el anillo de esmeraldas perdido, enredado en las raíces de un macizo de flores cerca del jardín este. Richard se quedó paralizado. ¿Cómo había llegado allí? El jardinero dudó. Vi a la señorita Hall caminando entre las rosas esa mañana. Estaba molesta, paseándose. Quizás se le cayó. La insinuación lo golpeó como un rayo. Richard le dio las gracias y lo despidió con suavidad. Solo. Sostuvo el anillo, con la ira en aumento, no por la joya perdida, sino por el veneno que Victoria había vertido con tanto entusiasmo, acusando a Clare sin dudarlo. Esa noche, Richard llamó a Victoria a su estudio. Ella entró serena como siempre, pero cuando sus ojos se posaron en el anillo, brillando sobre su escritorio, su máscara flaqueó por una fracción de segundo. «Explícate», exigió Richard. Sus labios se curvaron en una fría sonrisa. Debí haberlo perdido en el jardín. Los accidentes ocurren. Entrecerró los ojos. Los accidentes no vienen con acusaciones públicas ni humillación. Conviertes esta casa en un tribunal. Casi destruyes la dignidad de una mujer por tu conveniencia. La compostura de Victoria se quebró. Richard, es una criada. Trae a su hijo aquí como si esta mansión fuera una guardería. ¿No ves cómo te manipula? Solo hice lo necesario para protegerte. Protegerme. Su voz se elevó con una crudeza que lo sobresaltó incluso a él mismo. No, Victoria. Estabas protegiendo una imagen, no a mí. Y en el proceso, revelaste exactamente quién eres. Su rostro se endureció como el hielo. Si te alejas de mí ahora, Richard, lo lamentarás. Perderás aliados. Influir en la estabilidad que he construido para ti. Richard se inclinó hacia adelante, con una voz firme. Prefiero perder todo eso que perder lo poco que me queda del alma. El silencio que siguió fue definitivo. Victoria se fue sin decir una palabra más, sus tacones golpeando el mármol con desafío. La puerta se cerró de golpe tras ella, y con ella, años de apariencias cuidadosamente cuidadas se hicieron añicos. Richard exhaló profundamente, con el anillo aún en el puño. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Más tarde esa noche, encontró a Clare en la cocina meciendo a Lily para que se durmiera. El resplandor dorado de la luz de la estufa suavizó sus rasgos. Por un momento, él simplemente observó como si la escena se le grabara en el corazón. Ella levantó la vista sobresaltada. «Señor Caldwell, quiero decir Richard», corrigió rápidamente, recordando la intimidad de su defensa. «Oí lo del anillo. Te agradezco que hayas creído en mí». «No necesitas agradecerme», dijo en voz baja. «Necesitabas la verdad, y la verdad tiene una forma de abrirse paso a la luz». Hizo una pausa, escrutándola a los ojos. «Victoria se ha ido». Clare parpadeó, atónita. «¿Se ha ido?» Él asintió. «Porque por fin vi lo que importa. No la imagen, ni las apariencias, ni la gélida perfección. Esta casa lleva años muerta, Clare. ¿Y tú?» Miró a Lily, que se movió suavemente. «Tú y tu hija la devolvieron a la vida». Las lágrimas nublaron la visión de Clare. Había pasado años siendo invisible, tratada como prescindible, soportando susurros y juicios. Ahora aquí estaba el hombre más poderoso que conocía, hablando como si su existencia le hubiera dado oxígeno. «Richard, no puedo ser lo que ella fue para ti», susurró con voz temblorosa. «No tengo riqueza ni pedigrí ni la sonrisa perfecta para las cámaras. Solo sé trabajar, solo sé cuidar, solo sé seguir adelante. Eso es exactamente lo que necesito», dijo simplemente. «Ni otra máscara, ni otra actuación. Alguien que sepa seguir adelante y me recuerde hacer lo mismo». Por primera vez en años, Clare se permitió sonreír sin miedo. Los días siguientes transformaron la finca Caldwell.
Richard ordenó la renovación de una habitación, no para inversores ni invitados, sino para los hijos del personal, para que nadie se viera obligado a ocultar lo que más amaba. La mansión, antes llena de silencio, ahora resonaba de risas. El repiqueteo de pies pequeños y el aroma a pan horneándose mientras Clare redescubría recetas que creía haber olvidado. El personal, antes dividido, comenzó a ablandarse. Incluso los escépticos se conmovieron cuando el propio Richard llevó cajas de juguetes a la habitación infantil recién construida. Con las mangas arremangadas, Lily se sentó en su hombro, riendo como si la casa le perteneciera. En la verdad, al menos cumplía con lo que realmente importaba. En el primer cumpleaños de Lily, la finca ya no parecía un mausoleo. Amigos, empleados y vecinos llenaban la cocina, compartiendo una comida como si siempre hubieran pertenecido. Clare llevaba un sencillo vestido blanco prestado por el ama de llaves. Sus ojos brillaban con una alegría silenciosa. Richard estaba de pie junto a ella, no como empleador y empleado, sino como un hombre y una mujer que habían caminado entre las sombras para encontrar algo que valiera la pena conservar. Cuando se apagaron las velas del pastel de Lily, Richard se aclaró la garganta. La habitación quedó en silencio. Levantó el anillo de esmeralda, pero ahora brillaba en un nuevo engaste. Una modesta alianza de oro restaurada por un viejo amigo joyero. Esta casa ha visto riqueza, poder y pérdidas, dijo con voz firme. Pero esta noche, ve algo mucho más esperanzador. Clare, no te quiero aquí porque eres un empleado. Oye, te quiero aquí porque eres de mi familia. ¿Te quedarás no como mi criada, sino como mi compañera? La habitación estalló en gas. Las manos de Clare temblaron. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras miraba a Lily, luego al hombre que una vez la había aterrorizado, ahora despojado de su armadura. Asintió. Ya me quedé, Richard. Mi corazón se decidió mucho antes que mis labios. Los aplausos llenaron la cocina y, por primera vez, Richard se permitió reír a carcajadas, sin restricciones, alegre, lleno de vida. Lily aplaudió con sus pequeñas manos como si la bendijera. Esa noche, cuando los invitados se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, Richard, Clare y Lily se sentaron juntos en el cuarto de los niños. El suave resplandor de la lámpara iluminó sus rostros mientras Lily murmuraba su primera palabra clara. Pero Richard se quedó paralizado, con lágrimas en los ojos. La mano de Clare encontró la suya, estabilizándolo. El sonido de esa sílaba, inocente pero poderosa, rompió todos los muros que le quedaban. Abrazó a Lily y susurró, «Siempre estoy aquí». Y en ese momento, la fría mansión que una vez resonó con el vacío finalmente se convirtió en un hogar. ¿Qué opinas de este final? ¿Merecían Richard y Claire encontrar la felicidad después de tanta lucha? Si esta historia te conmovió, comenta 100 veces abajo. Dinos desde qué país la estás viendo. Y no olvides darle a me gusta y compartir este video para que más personas crean en las segundas oportunidades.